nosotros. Tenemos al otro lado de la línea, saludamos ya al director de Cordópolis, Alfonso Alba. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, estamos fenomenal. Llevamos 2 semanas sin hablar y la situación en estas 2 semanas, Alfonso, ha cambiado mucho informativamente hablando. Ahora nos estamos olvidando un poquito, solo un poquito de los datos y vamos pensando en esperanza, en futuro, en volver a la nueva normalidad, ¿verdad? Sí, desde luego, pero los datos siguen siendo muy importantes. Nosotros, por ejemplo, hoy publicamos que en los últimos 15 días hay 60 pueblos de Córdoba, 60 municipios de los 77 que tiene la provincia, que no han reportado ni un caso positivo. Y en toda la provincia los nuevos positivos en los últimos 15 días son solamente el 8% del total. O sea, parece que sí, es verdad lo que comentas, que empezamos a controlar lo que es la pandemia, lo que es la epidemia en la provincia de Córdoba, y esos datos son muy importantes porque son los que van a definir si estamos preparados o no para pasar a esa siguiente fase, ¿no? Como de Eurovisión que nos ha preparado el gobierno, que es de la fase 0 a la fase 1, que llegaría como muy pronto el 11 de mayo, y que estamos desde luego deseando porque sabemos que a partir del 11 de mayo, si Córdoba estuviese en esa fase 1, pues podríamos ver a nuestros familiares, algo tan importante como eso. Pero sí, los datos parece que empiezan a invitar al optimismo. Comprobamos como ya los hospitales de la provincia de Córdoba están lejos de estar desbordados, algo que no ha ocurrido nunca, que también hay que decirlo, que a diferencia de otras comunidades autónomas, siempre hubo sitios en la UCI para acoger a enfermos de coronavirus e incluso a otros enfermos, y la atención, digamos, la única que se ha resentido un poco en lo que es la provincia de Córdoba ha sido la atención primaria, pero lo que es la atención de urgencia y hospitalaria ha funcionado bastante bien. Te quería preguntar eso porque el titular, no nos lanzáis la pregunta, no sé si la respondéis, de pandemia controlada, al menos en Córdoba. ¿Es así o no es así? Tampoco sabemos los indicadores que va a precisar el gobierno para hacernos pasar de una fase a otra. Entendemos que estamos muy bien posicionados, pero tampoco lo conocemos. ¿Qué opináis vosotros en Cordópolis? ¿Lo tenemos controlado aquí en Córdoba o no? Bueno, yo personalmente pienso que, como todo, ¿no?, va por sitios. El gobierno ha decidido usar la provincia como unidad territorial para determinar si está la pandemia controlada o no en determinados sitios. Por ejemplo, sí que podemos afirmar que en lo que es el Distrito Sanitario Guadalquivir, la pandemia está controlada. Apenas hay casos nuevos desde los últimos 15 días, hay algún que otro fallecimiento y la situación en su hospital está muy controlada. Córdoba Capital, por ejemplo, aporta la mitad de los nuevos positivos. O sea, Córdoba Capital sigue habiendo positivos. Ayer fue uno, antes de ayer fue uno también, o sea, no es un número muy significativo, pero mientras estén localizados sus contactos y demás, yo creo que sí que lo podemos dar por controlado. A mí personalmente me preocupa la situación que se está viviendo en la zona sur de Córdoba, sobre todo la subbética, en Lucena, en Ute, donde no paran de reportar nuevos casos. Lucena, por ejemplo, en 15 días ha reportado 33 casos nuevos. Vemos que la situación en su residencia no mejora, o mejora más lentamente que en el resto de lugares de la provincia. Por tanto, con todos los datos en general, yo creo que Córdoba sí que está en disposición, y por lo que sabemos de cómo van a ser esos marcadores, de pasar a esa fase 1 a partir del 11 de mayo, pero tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. Mientras los movimientos sigan restringidos, no venga gente de otras provincias, sobre todo de las dos Castillas, de Madrid, de Cantabria, incluso de La Rioja, creo que podemos dar por controlada la pandemia y podemos ser relativamente optimistas. Sabéis que casi siempre intento ser optimista y casi siempre que me llamáis lanzo un mensaje de ánimo, pero de verdad que muchos indicadores nos están diciendo que podemos empezar a hacerlo. ¿Cómo ves o cómo ve Cordópolis? Porque habéis hecho un muy buen análisis y resumen de esa desescalada, de en qué nos va a afectar y qué cosas vamos a poder empezar a hacer conforme vayamos superando fases. Haznos un resumen para nuestros espectadores que todavía pues, no tienen las ideas demasiado claras. Es un poco complicado, pero a ver si puedes resumirlo. Pero me pide algo que no ha sido capaz de hacer ni el presidente del gobierno. He intentado explicar este famoso plan de desescalada. Yo, de todas formas, que es verdad que lo hemos trabajado muchísimo en el periódico, he intentado comprenderlo bien y personalmente al principio era bastante escéptico, ahora creo que lo soy menos, sobre todo porque, como ha dicho mucho el ministro, es un plan asimétrico y depende de la fase en la que esté cada uno de los territorios.
Hay que empezar a asumir que de la provincia de Córdoba, a no ser que seamos unos trabajadores esenciales, no vamos a poder salir hasta finales del mes de junio, como muy pronto. Todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer dentro de nuestra propia provincia. La semana que viene, pues bueno, sí, podremos ir a la peluquería, podremos pasear, podremos sacar a los niños como ya se está haciendo ahora, pero no podremos hacer muchas más cosas. Y aparte yo entiendo que, bueno, podemos ir a recoger un perrito al Lucas, ¿no? Ahora que se ha puesto este servicio de recogida a domicilio, o podemos ir al Bocadi por nuestro bocadillo, o podemos ir al bar de la esquina si decide abrir, ¿no? A comprar algo, pero y a comérnoslo en nuestra casa. Lo complicado será en esa fase 1. Yo creo que hay muchas cosas que aún tiene que definir el gobierno a pesar de que ya se han aprobado. Yo no veo claro que los bares vayan a poder abrir las terrazas, sobre todo al 30%. No sé, días de mesas que pueda haber, que pueda tener un bar en Córdoba, de los que tenga terraza, no es más de 10. O sea, un bar con 3 mesas no lo veo yo bastante viable, encender frigorífico, incorporar personal. Creo que eso está aún por definir. Pero sí que poco a poco se podrán ir haciendo cosas y se podrá ir recobrando cierta normalidad, sobre todo a la hora de trabajar. Dentro de nuestra provincia, no, nunca fuera, ¿no? Podremos ver a nuestros familiares, podemos acudir a nuestra segunda residencia, pues no sé, hay muchos cordobeses que tienen una parcela, pues se pueden ir a la parcela, pueden ir a regar el huerto, podremos subir a la sierra a dar un paseo, podremos ir al pueblo a ver a nuestros amigos, a nuestros padres, en fin. Hay cosas que sí que podremos hacer en esa segunda fase. Y yo creo que también hay que dejar muy claro otra cosa, que es que cada fase tiene un mínimo de 2 semanas. Y en 2 semanas nos da tiempo a enterarnos muy bien de qué va a ocurrir en la siguiente fase, si es que la pasamos, ¿no? Y yo lo que animo mucho a todos los que nos están viendo es que en estos momentos claves de la desescalada, la información local va a ser de vital importancia. Por tanto, todo lo que aportáis vosotros con este programa diario maravilloso va a ser muy importante para poder informar a todos los cordobeses de qué pueden y qué no pueden hacer, nuestro trabajo también, los boletines de las radios locales, que estén muy pendientes de la prensa local, que seremos los que le podremos decir a cada cordobés qué pueden y qué no pueden hacer, porque desde Madrid al final lo que nos acabarán difundiendo serán mensajes un poco nacionales, y sabemos que esta desescalada va a ser provincial, no vamos a salir todos igual de aquí. Bueno, Alfonso, habláis también hoy en Cordópolis de una bajada del precio de la luz. Os hacéis eco de esta noticia que, oye, puede aliviar el bolsillo de muchos cordobeses en este caso. Sí, bueno, al menos alguna buena noticia también, desde luego. Baja el precio de la luz, pero también porque ha habido bastante menos consumo, sobre todo industrial. Y, por supuesto, porque están bajando el precio de las materias primas. Todos sabemos que vivimos en una economía global, todo lo que nos está pasando, la culpa, gran parte la tiene la globalización, ya sí que lo estamos viendo, ¿no? Que lo que ocurra en una provincia remota de China acaba afectando a nuestra vida. Pues en el caso de las cuarentenas es una cosa similar, lo que está pasando con el precio del petróleo, que por ejemplo la electricidad, gran parte de la electricidad que se genera en España es por la quema de coque de petróleo. Está influyendo en el precio de la luz y en lo que cuesta producir la luz. El petróleo está ahora mismo en unos precios bastante bajos y no es que las compañías eléctricas sean maravillosas y decidan que los ciudadanos lo están pasando muy mal, sino que simplemente tienen que aplicar las bajadas de sus materias primas. Ahora, agradecidos todos, porque desde luego la situación en Córdoba, lo vimos el otro día con los datos de la EPA, que nos hemos convertido de repente en la provincia con más parados de España. La situación aquí es dramática. Hemos hecho reportajes del reparto de alimentos de la plataforma esta de Todos con Córdoba, donde las colas eran bastante largas. Yo me atrevería a llamar de kilométricas. Ayer el ayuntamiento decía que había repartido comida a más de 13.000 personas en Córdoba. 13.000 personas es más de la mitad del estadio del Arcángel. O sea, estamos hablando de una dimensión, de unas cifras de la crisis de una dimensión muy notable, que bueno, que el precio de la luz también influye desde luego, porque últimamente estaba disparado y ¿qué le voy a contar a los telespectadores que no sepan ello? Bueno, también, como nos decías, hacéis vuestra particular visión de cómo se mueve el mundo de la solidaridad en Córdoba. Tenéis la sección Héroes sin capa. No sé si nos quieres contar a qué habéis atendido últimamente, además de estos reportajes sobre reparto de alimentos, de los que estamos todos muy pendientes. ¿Hay alguien que destaca especialmente por su generosidad? Bueno, todo
A nosotros se nos ocurrió esta sesión porque nos hemos dado cuenta de repente que esos trabajos que normalmente son los peor pagados de la sociedad eran los esenciales, eran los que nos ayudaban a mantener una cuarentena en la que no nos faltara de nada, ¿no? Desde los repartidores de Globo, que sabemos que cobran una miseria por un reparto que hacen, hasta, no sé, butaneros, vigilantes de seguridad, limpiadoras de hospital, por supuesto el personal sanitario, algunos enfermeros, trabajadores de funerarias. Estamos encontrando auténticos héroes en muchísimos lugares de la sociedad que hasta ahora hacían un trabajo muy silencioso y sobre todo era un trabajo que desde cierto tipo de ideología o desde cierta perspectiva económica no estaba muy bien visto, no estaba muy bien pagado y que ahora de repente se convierten en imprescindibles y que sin ellos no estaríamos aquí. No sé, un ejemplo, por ejemplo, es el de los periodistas. Hablamos con la compañera María José Martínez de la cadena SER y sabemos que los periodistas, por desgracia, no es que estemos muy bien pagados por la sociedad. No sé, ahora de repente hemos descubierto que podemos vivir sin fútbol y sin los futbolistas que cobran auténticas millonadas. Tampoco lo quiero personalizar, ¿no?, en un deporte en concreto, pero sí que nos damos cuenta de que quizás el mundo no estaba tan bien repartido o no estaba tan bien valorados determinados trabajos, que a partir de ahora sí que vamos a mirar con otro ojo. No sé, por ejemplo, ayer publicamos una entrevista con un médico de familia de atención primaria, que son los primeros que se enfrentaron a esta amenaza invisible del coronavirus y que aún hoy no saben muy bien cómo es ese coronavirus. El titular que nos dio ayer era que era un virus que tenía muy mala leche, por utilizar unas palabras políticamente correctas, ¿no? Y que de repente pues había una persona relativamente sana que había dado positivo y por la noche tenía una neumonía bilateral y bueno, ya hemos visto casos gravísimos en personas que de repente se recuperan y por la noche se han muerto. Ya. Toda esa gente es la que nos está ayudando a que nuestra cuarentena sea lo mejor posible, a que las cifras no sean catastróficas y a cuidarnos al fin y al cabo. Pues gracias por la labor que estáis realizando desde Cordópolis. Alfonso, te libero ya y te agradezco que hayas entrado una semana más con nosotros y a seguir ahí en la picota, luchando por sacar información veraz cada día. Muchísimas gracias. Lo que nos espera mucho trabajo a partir de ahora para contar la desescalada. Eso está bien, eso está bien. Que no falte. Gracias, Alfonso. Buen puente o fin de semana largo, como queramos llamarlo, dentro de casa. Muy bien, igualmente. Y que podáis salir a pasear con los niños y bueno, parece que el sábado ya podemos salir a pasear los mayores también. Pues que sea entonces un fin de semana de celebración. Un abrazo, Alfonso. Hasta ahora. Bueno, pues nos ha hecho una radiografía de lo que...